Al cierre del informativo de esta hora, aquí están las últimas noticias llegadas a nuestros teletipos y a la mesa de redacción de TV2 Informa. La cuña promocional del último disco de larga duración del cantautor panameño Pedro Altamiranda fue suspendida por la Junta de Censura. TV2 abordó hace unos momentos al controversial artista, quien se refiere a esta nueva censura a una de sus producciones. Bueno, no propiamente el disco en sí, pero tengo entendido que prohibieron el video que hicimos de 20 segundos para promover el disco La Salsa de Pedro. Eso sí, yo pienso que no es nada nuevo. Yo soy el artista nacional más censurado y me extrañaba un poco que se hubieran olvidado de mí. ¿Ante esa decisión va a interponer algún recurso? No, yo voy a esperar la citación porque tengo entendido que van a citar tanto a Sonomundi como me imagino que me citarán a mí. Lo que pienso es que sin saber realmente, y aunque la verdad es que no me interesa, pero te voy a ser franco, pienso que la censura puede verse a dos factores. Uno, aquellos no son tan nacionalistas como yo. Y te digo nacionalistas porque el sentido de esa estrofa de Vasco Núñez Balboa, de su bola se bajó y su casco con la espada en campana convirtió, es una connotación bien directa hacia los extranjeros que viven en mi país. Ellos tienen que asimilar la cultura de nosotros y nuestro modo de vida y tienen que sentirse y ser panameños. Eso es lo que quiere decir. Y la segunda, porque me imagino que será un poco morboso con eso de la bola, pues. Para nuestro segmento Casos y Cosas de la Música, vamos a tener una interesante entrevista con un personaje muy querido por todos ustedes, por los grandes de la música, por la censura, por los televidentes de Canal 13, Pedrito Altamiranda. Pedro, ¿cómo estás? Bueno, bastante bien, esperando que llegue el momento del desorden. Ya se está cultivando, porque como tú bien sabes, estos son los carnavales del jazz. Vamos a tener una interesante entrevista, como me había mencionado. Vamos a hablar acerca de unas ciertas censuras por ahí también, pero primero vamos a conversar acerca de la nueva producción, del nuevo comercial que has realizado con Cerveza Atlas. ¿Quién fue el director de este comercial? El comercial fue realizado por Boy Bárcena, donde yo trabajo. El director fue el creativo Alfonso Acosta. Creo que hizo un trabajo excelente. Siento que será un comercial que será recordado en Panamá por mucho tiempo. Pero yo no quiero hacer alusión solamente a él. Yo pienso que el éxito del comercial se debe a ese espíritu festivo que reinó en todo momento, tanto de parte de las personas que tuvieron a cargo lo que fue la preproducción del mismo, como es casting, como las muchachas que participaron en él, los músicos, el público que se fue juntando, la parte de la filmación en sí, a cargo de Carlos Simonovic y su grupo. Yo siento que se hizo un trabajo de equipo y el resultado es lo que se ve en la televisión. Pedro, déjame echar para acá, porque la verdad que me estoy cansado de tener el micrófono ahí. Todo cantante tiene influencia musical. ¿Cuál ha sido la tuya? Yo te diría que básicamente la influencia mía ha sido una influencia europea. Yo estudié en Francia y aun cuando la temática mía es una temática tremendamente nacional, que recoge pues el diario acontecer de nosotros en el aspecto social y político y cotidiano, mi influencia viene directamente de cantantes franceses, básicamente de Brel, de Brassens. Yo diría que hay algo de Lavilliers, que es un cantante de rock francés muy exitoso, de Pierre Perret. Yo no creo que tenga influencia latina. Me gusta mucho ciertos cantantes latinos, sigo de cerca los ritmos latinos, la salsa básicamente, pero es muy diferente lo que yo hago desde el punto de vista de construcción de canción en sí, a la construcción, digamos, ortodoxa de la salsa. La construcción de mis canciones es una construcción totalmente de canción europea francesa. ¿Cómo podríamos catalogar tus canciones?
podríamos decir que son canciones de protesta o son parodias musicales, no sé. Yo diría que son en parte sátiras, en parte reflejo del diario acontecer, pero siempre ceñidas a una realidad. En este último LP, Carnevale creo que se llama el LP. Carnevale. Como tus LPs anteriores, no has hecho composición alusivas a la situación política de Panamá o algún personaje político aquí en Panamá. Bueno, lo que pasa es que mis canciones se leen a diversos niveles. Yo pienso que incluso en la salsa de Pedro hay una alusión al acontecer político de nosotros en este momento. Lo que pasa es que hay que ver el trasfondo de las canciones. Hay que ver el trasfondo de las canciones. ¿Sigue algún otro LP después de este? Sí, para finales de abril, yo creo que principios de mayo, tenemos otro LP completamente diferente. Es un LP que bien mantiene las raíces latinas en cuanto a la percusión y a cierto ritmo latino. Es un LP que va a tener mucho de rock, de rap. Tiene cosas diferentes a lo que hemos hecho hasta ahora, pero siempre manteniendo la misma tónica y el mismo tipo de arreglos. ¿Quién es el arreglista de este LP y de los próximos que vienen? No sé. Bueno, a partir del LP número 3 siempre me ha acompañado Tille Valderrama, ese es mi brother. Yo pienso que es el número 1 aquí en Panamá. Y uno tiene que asociarse siempre con el número 1. Aquí tenemos el último disco en 45 y también el EP de Pedro Altamiranda, Carnevale. Pedro, también nos hemos enterado de que tu cuña comercial en la que estás anunciando este nuevo LP fue censurada. ¿Qué nos puedes decir de eso? Mira tú, pues, la censura de nuevo. Ajá. La censura se está preocupando otra vez por mí. Yo pienso que eso es bueno, pero lo que encuentro un poco absurdo es que cuestionan tal cantidad de pendejadas, no sé la verdad. Primero que si Balboa, después que si la bola, entonces después que si la demencia. Yo pienso que es absurdo porque tú bien sabes que la palabra demencia, por ejemplo, aquí la utiliza mucho la gente joven. Eso es lo que ha venido a reemplazar lo que es rareza o lo máximo, ¿no? Tú dices, un disco que es alta demencia, es una locura, es una rareza. Así que imagínate tú qué podríamos decir nosotros del Banco Nacional y el gobierno, pues, que cierra sábado de carnaval, domingo, lunes, martes, parte de miércoles. ¿Tú cómo le llamas esa vaina, Manolo? Demencia, lo máximo. Por otro lado, la palabra final de la cuña comercial. Tú imagínate que a ti tu manta de carne te diga de que, hey, Manolo, ¿qué tal mi vida si pintamos la cocina? Pues, ¿qué tal si te compras ahí un galón de pintura? Entonces tú te vas ahí, ¿no? Vas a tu almacén de pintura y vas a comprar la pintura y dices, pues me da un galón de pintura, y de repente tienes un tipo de la censura al lado, pues, y tú dices, y me das una botella de, tú como carajo vas a decir, agua ras. Y después si tienes a los pelados en el desfile, por ejemplo, tú tienes a los pelados en el desfile, ahí los pelados están fregándote la paciencia, papi, tengo sed, que por aquí, que por allá, que cómprame un, ¿cómo le va a decir a los pelados cómo te van a pedir? Papi, cómprame un raspado. Es inútil, es inútil. Tiene que censurar a los que venden raspado y un raspado. Bien, vamos a hablar acerca de los integrantes en esta grabación. Aquí al lado tenemos a uno de ellos que es un percusionista conocido por todos ustedes, Mayito Lombana. ¿Cómo va? Mayito, cuéntanos tu experiencia en esta grabación con Pedro Altamiranda. Bueno, sí, definitivamente una experiencia grandiosa, como la primera vez que tuve la oportunidad de grabar con el doctor Altamiranda. Y fue interesante porque esta vez utilizamos no solamente de verdad, el tipo está graduado de su cualquier vaina por ahí. Fue interesante porque no solamente pues, utilizamos el elemento humano, que es muy importante, sino que también experimentamos una vez más lo que es la tecnología avanzada en la electrónica. Lo utilizamos en el on-play anterior, en un tema que yo creo que nadie se dio cuenta que lo hicimos así, que fue el tema de las tablas. Utilizamos bombo y caja electrónica. Ahí no grabamos el instrumento en sí en vivo, pues, por cuestiones de sonido. Y nosotros aquí adquirimos de esta manera pues una calidad de sonido dentro de la percusión muy fina, muy
se distingue cada instrumento y le da un realce mayor a lo que es el trabajo de la percusión. Eso no quiere decir que vamos a desplazar ahora al hombre por las máquinas, sino que si es un recurso que nos brinda la tecnología moderna, pues ¿por qué no utilizarlo en un momento dado, ¿no? Entonces lo utilizamos aquí en esta parte. La percusión hay que jugar vivo, juega vivo también, o sea que tú tienes que estar a tono con la técnica moderna. Eso que tú usas los dos deditos eso no es de que soplar y hacer botella, la cosa es bien difícil. O sea, es más difícil utilizar los dedos en la caja rítmica porque tienes que emplear más creatividad que lo que tú puedes usar con la palma entera. Es bien difícil y bien complicado, hay cualquier cantidad de sonidos y tú tienes que escoger. Ahora aquí utilizamos, para terminar con esto de la forma como grabamos, utilizamos solamente una conga, que es lo que se usó en la máquina. Los demás, las 3 campanas grabadas fueron mano. Y las semillas y todo eso, así que... Caperucita Roja. Sí, es que hay un personaje muy interesante dentro de la grabación, que es la Caperucita Roja, la voz infantil que escuchan en la grabación, La Salsa de Pedro. Y es... Ven acá. Aris Marí, que es la hija de Pedro y la quiero como si fuera mi sobrina. ¿Cómo estás? Bien. Es la que dice La Salsa de Pedro. Sí, ¿qué dices ahí en el... ¿Cómo dices en el disco? Este lobo no está en nada, mi abuelita tóxica. ¿Cuál? Bien, Pedro. ¿Qué? Titita. ¿Quién? Titita. Titita que no está escuchando ya sabes que no. Bueno, para dar por terminada esta interesante entrevista con Pedro Altamiranda, queremos que nos envíe tu mensaje para estos carnavales tropicales 1987, Pedro. Bueno, yo te voy a decir una cosa, en el 87, año del desorden y el chas. Mucha compostura a la hora de manejar y disfruten el desorden que le brindan los 4 días de carnaval, que luego hay tiempo para reponerse. Paco Núñez de Balboa de su ola se bajó y arrancó pa' Canal 13, pa' donde también voy yo, porque en estos carnavales el 13 está contigo. Dígala ahí, Vasco. ¡Chas! Este lobo no está en nada, mi abuelita tóxica. Este lobo no está en nada, mi abuelita tóxica. ¿Tú quieres mi salsa? ¡Sí! ¿Tú quieres merengue? ¡No! ¿Qué quiere mi pana? ¡Campana! 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 ¡Guay, campana! ¡Agua, guay, campana! ¡Agua! En la tarde de hoy quiero presentarles una persona muy especial. Una persona que desde que inició su carrera artística ha sabido ganarse el cariño de todo el pueblo panameño, precisamente porque él refleja en su arte nuestra cultura y nuestra idiosincrasia a la perfección. Él es Pedro Altamiranda. Hola Pedrito, ¿cómo estás? Buenas noches, Estela. Un placer que me hayas invitado a este programa Estilos que yo veo con tanto cariño. En la tarde de hoy, Pedrito, vamos a retratarte de una forma más íntima, en la intimidad de tu hogar. Así que quiero que empieces por decirnos quién es Pedro Altamiranda. Yo creo que la gente conoce bastante bien quién es Pedro Altamiranda, pero lo podríamos definir en estas pocas palabras. Es una persona bastante sencilla, muy temperamental, buen amigo, trabajador y el panameño común. Yo diría que soy parte del país, como un panameño común, ni más ni menos. Sin embargo, yo creo que mucha gente piensa que no eres tan común. Quisiera que me hablaras un poco de cuáles son tus aficiones, esas que te hacen ser diferente a los demás. Bueno, yo no creo que tan diferente a los demás. Como aficiones, pues tengo muchas, las que me deja el tiempo libre, que tampoco es mucho. Me gusta componer canciones, por lo general en horas de la noche, avanzada la noche, o cuando estoy caminando por la calle.
es cuando se me ocurren las mejores ideas. Me gusta mucho involucrarme con lo que es la tira cómica, lo que llaman los cómics. Esa es una parte de mi vida prácticamente. Y en otro aspecto, coleccionar lo que es mobiliario contemporáneo. O sea, ese es mi hobby fundamental. Coleccionar piezas de mobiliario contemporáneo que han sido vueltas a poner en producción, firmadas y autografiadas. Yo creo, Pedrito, que tu casa es un reflejo de ti mismo, y no solamente por los muebles contemporáneos, sino por lo que vemos en cada pared de tu casa. Háblame un poquito sobre la lectura. Bueno, la lectura es parte de mi vida cotidiana. Yo por lo menos yo le dedico 2 horas diarias a la lectura, lo mínimo. No importa la hora que sea, es ya prácticamente algo que no puedo evitar. O sea que a la hora que yo llegue a mi casa, sea en altas horas de la noche, yo de todos modos tengo que encontrar el tiempo para leer un par de horas todos los días, por lo menos. ¿Tú tienes contabilizados de alguna manera la cantidad de libros que tienes aquí en tu casa? Bueno, yo tengo contabilizado en mi memoria, exactamente sé lo que tengo, pero alrededor como unos 9.000 libros. Yo estoy comprando libros desde que estudiaba en Europa en los años 50. Así es que hay unos cuantos ejemplares aquí. Pedrito, tú eres un conocido profesional de la publicidad. Yo quisiera que tú nos hablaras ahora sobre tu trabajo. Yo trabajo en publicidad desde hace 19 años. Un trabajo fascinante y, como tú bien lo sabes, muy agobiante al mismo tiempo, lleno de éxitos y de sinsabores. Pero es mi trabajo y me gusta hacerlo bien. Actualmente trabajo como gerente en Boy Bárcenas. Tengo ya 8 años de estar trabajando para esa empresa y creo que le he dedicado mis mejores años. Pedrito, tú tienes infinidad de aficiones, además dedicas casi tiempo completo a tu trabajo en la publicidad. Quisiera que tú me explicaras cuándo le dedicas tiempo a tu familia. Después que salgo del trabajo, yo soy una persona de poca vida social. Yo pienso que anteriormente hacía bastante vida social. Pero antes que la vida social es más importante la vida de familia, porque al fin y al cabo uno tiene hijos y tiene que velar porque los hijos adquieran el tipo de costumbre que uno desea y encaminarlos, encauzarlos para que en el mañana sean gente productiva, trabajen y estudien, sobre todo hoy en día que a la gente no le gusta estudiar. Así es que yo, antes que una reunión social, pues prefiero una reunión de familia con mis hijos. Tan pronto llego a mi casa, me dedico a ellos por entero y a mi mujer, que al fin y al cabo también debe dedicarle uno el tiempo necesario. Por eso te digo que yo opino que primero es la familia y segundo la vida social, aunque pienso que en este país es lo contrario. Es cierto. Yo quisiera que tú nos contaras un poquito acerca de tu familia, de tus hijos, de tu esposa, esa vida que llevan tan familiar como tú mismo nos has dicho. Bueno, tu pregunta, yo no sé qué aspecto tú quieres que yo te diga. Sobre tus hijos, cuántos hijos tienes, sus edades. Que yo tengo 3 hijos, tengo una de 20 años que está ahora mismo casi en 3er año, estudiando contador público autorizado en la USMA. Tengo uno que cumplió 10 recientemente, Pedrito, se está en La Salle, va para 5º. Y a la que hace la voz de la Caperucita Roja, este lobo no está nada, mi abuelita está oxidada, esa tiene 7. Tengo 3 hijos. Pedrito, tú eres un hombre serio, un padre de familia, profesional responsable. Yo quiero que tú me digas cómo combinas esta faceta de tu vida con la del cantante no tan serio. Es que las dos cosas son compatibles. Una cosa es la seriedad en el trabajo, que eso es una exigencia, lo mismo que en el hogar. Y la otra es el desorden y la no seriedad en el mundo de la canción, que es lo que tiene que ver en realidad con el tipo de canción que yo proyecto. Además, por otra parte, tú bien sabes que mi vida artística es muy limitada, es una presentación al año máximo, así es que yo no tengo nada que ver con presentaciones en este sitio, en el otro sitio, que me ocuparían más del tiempo debido. Así que las dos cosas para mí son compatibles y no hay problema en ninguna clase. Lo que sí es que una tiene una faceta completamente diferente de Pedro Altamiranda y la otra completamente diferente, o sea que las dos no pueden ser iguales. En cuanto a los temas mismos,
¿Tú buscas el tema o te llegan de momento y te inspiras en cualquier lugar, con cualquier cosa? Es lo segundo que tú has dicho. O sea, el tema me llega de per se y yo lo plasmo en el papel y en la música. Yo no busco el tema. Me es muy difícil buscar el tema porque siento que es como una situación un poco forzada. Es decir, cuando el tema me llega, me es mucho más fácil realizarlo. En realidad, muy pocos son los temas que yo he compuesto que los he buscado. ¿Cuánto tiempo aproximadamente demoras en componer una canción? Depende, puede ser una hora como puede ser toda una noche. Pero lo que sí es que yo no dejo canciones a medias, o sea, yo las termino de una vez. O sea, cuando me llega prácticamente el tema que yo quiero llevar a cabo, lo realizo de una vez. Lo que sí es que después, en etapas sucesivas, pues voy puliendo las estrofas y después le voy añadiendo la música. Pedrito, me gustaría que tú te refirieras ahora a tu último LP, el último que ha salido al mercado. Para mí es un LP también importante como los otros, pero en cierto sentido es un LP de transición. De transición porque es un LP que recoge lo que yo he hecho en carnavales y que incorpora un último tema que se llama La Salsa de Pedro, que aun cuando forma parte de este LP que se llama Carneval, no es propiamente una canción de carnaval. Es una canción para mí muy alegre y que refleja exactamente lo que nosotros hacemos en ese periodo, pero no es definitivamente una canción de carnaval, aun cuando esté incorporada en ese LP. Pero en realidad el LP más importante para mí es el LP que vamos a sacar a fines de abril. Pedrito, ¿cuál es el objetivo específico de tus canciones? ¿Con qué objetivo las compones? Es sencillamente proyectar parte de la vida cotidiana nuestra en su aspecto político y social. En cuanto a las canciones que tanto te censuran, ¿por qué las haces si sabes que a lo mejor muchas de ellas no van a poder tener tanta promoción como las otras? Por una razón muy sencilla, las hago pues sencillamente porque yo pienso que tengo que hacerlas. Uno no debe preocuparse por el qué dirán, ni pensar en un tipo de canción para agradar a una minoría, porque gracias a Dios mis canciones agradan a la mayoría. Entonces yo no pienso en función de lo que a la gente no le vaya a gustar, yo pienso en función de lo que a mí me gusta. Así es que a mí me es indiferente si una canción contiene vocabulario que a la gente no le gusta, no lo quito ni lo cambio por otro que me haría la canción fácilmente proyectable en cuanto a utilizarla en las emisoras de radio. Eso a mí no me interesa, si no la tocan, que no la toquen, pero es lo que yo quiero hacer. Pedrito, yo quisiera, estamos a una semana de los carnavales y me gustaría que tú me dijeras no solo a mí, sino a toda la gente que nos ve, ¿a dónde vas a ir en estos carnavales? Para las tablas turras. Muchas gracias, Pedrito, por estar con nosotros. Yo creo que hemos conocido una faceta muy importante de Pedrito Altamiranda y que muchos de ustedes no conocían. Así que no se vayan, que Estilos continúa. Paco Núñez de Balboa de su bola se bajó y arrancó pa' Canal 13, pa' donde también voy yo, porque en estos carnavales el 13 está contigo. Dígala ahí, Paco. ¡Chas! Se nos pega la gente, gritan balcones y aceras. Y hay en el ambiente un olor a jodedera. Super 99, no es cuento, a tu bolsillo pone súper contento. A la doñita, a los pelados, a la gente, a los recién casados, porque no hay que tirar el billete, si no es tirar el billete. En el Super 99. Super 99, no es cuento, a tu bolsillo pone súper contento. A la doñita, a los pelados, a la gente, a los recién casados, porque no hay que tirar el billete, si no es tirar el billete.
bolsillo pone súper contento. A la doñita, a los pelados, a la gente, a los recién casados, porque no hay que tirar el billete, si no es tirar el billete. En mi super de 99. ¿Qué tal? Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Encantada de estar una vez más en su buena compañía. Y además el día de hoy en un domingo así un poco especial, ya que hoy es el día del Censo Nacional de Población y de Vivienda. Y así que yo sé que todos ustedes están en sus casas esperando al censor, a quien estoy segura le responderán con toda veracidad. Ustedes saben que los datos que le proporcionen son datos confidenciales que solamente servirán para conocernos mejor. ¿Cuántos somos? ¿Qué hacemos? ¿En dónde vivimos? ¿Cómo vivimos? Etcétera, etcétera, etcétera. Son datos que van a servir para conocernos y poder así trabajar mejor por nuestro querido Panamá. Así que, como yo sé que van a estar todos ustedes en casita tranquilitos y lo más probable es que delante de sus televisores, les tenemos un programa muy especial que estoy segura les va a encantar. Tenemos un invitado muy especial, muy querido por todos nosotros, no nada más aquí la gente del 4, sino por todo Panamá. Un personaje que es bien polémico. Hay gente que lo ama mucho, habrá alguna gente que lo deteste mucho. Él es Pedrito Altamiranda, quien estará con nosotros respondiendo preguntas fáciles, no tan fáciles, y algunas quizá un poco difíciles. Pero él lo hará porque, ante todo, Pedrito es bien sincero. Y aquí, pues, si lo ponemos en aprietos, él sabrá salir de ellos. Antes de que nosotros demos ya entrada a Pedrito Altamiranda, queremos recibir y transmitir una invitación que nos hará el Club Kiwanis Metropolitano, quien ya está aquí con nosotros, dos de sus miembros, el señor Carlos Moreno, adelante, y Eduardo Samaniego. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo están? Bienvenidos. Me alegra de que estén aquí en buena compañía y además me alegra que vienen a invitarnos a algo, ¿verdad? Gracias, gracias, sí. Bueno, ante todo, quiero aprovechar la oportunidad primero que dar las gracias a Canal 4 y sobre todo a este programa En Buena Compañía, para invitarlos al público televidente a que participe con nosotros y nos hacemos eco de este programa de Buena Compañía. En Buena Compañía también lo queremos tener el día 16, 17 y 18, a que conozcan, a que participen con nosotros de un evento, como lo dice aquí, de música, folclore, a través de un ballet conocido como llamado el Ballet de Stadium, de una música moderna, ballet moderno, Stadium. Hermano Samaniego nos va a decir algunos detalles también de fecha y lugares de venta. Nosotros tenemos que el 16, 17 y 18 de mayo en el Teatro Nayansi del Centro de Convenciones Atlapa se presentará este ballet, el Ballet Stadium, que nos llega de Brasil. Tenemos que, primero que nada, que cada día va a ser un programa diferente, así que pueden participar los 3 días si así lo desean y pueden disfrutar del arte que nos trae el Ballet Stadium de Brasil. Ay, te voy a decir una cosa, como que buena falta nos hace, ¿verdad? Nos hace falta irnos a recrear el espíritu y sobre todo con algo así tan lindo como es la danza moderna. Porque este ballet, si bien es originario de Brasil, pues tiene componentes, creo, también de Uruguay, creo que tiene algunos europeos, me parece, ¿no? Y eso va a hacer que el ballet mismo sea muy interesante. Pero también algo bien interesante, aparte de este ballet tan famoso, que es el Ballet Stadium, que ya ha estado aquí en Panamá y que viaja por muchos países del mundo y donde quiera que viaja se presentan los mejores escenarios, es que ustedes junto con ellos estarán presentando también el Ballet Nacional de a Panamá. nuestro Ballet Nacional. Eso es lindísimo. ¿Con qué programa van a estar el Ballet Nacional? ¿También algo moderno? Sí, algo de música moderna también. Es una combinación de varias cosas que ellos nos van a presentar esa noche, las 3 noches, ¿no? De esta forma estaremos fomentando la cultura, el arte de Panamá y combinado con el arte también del país hermano como es el Brasil en esa noche. Y bueno, además que el Club Kiwanis, yo sé, no porque me lo hayan dicho estos hermanos Kiwanis, sino yo sé por otras fuentes que le están dando a nuestro Ballet Nacional, pues casi por primera vez, porque muy pocas veces se le ha dado el tratamiento que se merece. Y eso a nosotros realmente nos da muchísimo gusto porque se está apoyando también al talento nacional, que se lo merece, porque es bueno, nuestro Ballet Nacional es bueno. Y nos alegra que esté compartiendo el escenario del Teatro Nayansi con